¿Qué pasó, racita? ¿Cómo nos encontramos? Espero que la estén pasando de maravilla desde sus casas o de donde quiera que nos estén escuchando. Estamos ya en el preciosísimo mes de octubre y mis brujas favoritas cumplen años. Les voy a mandar un fuerte saludo. Quiero empezar por la bruja menor. Es María Alejandra, mi hermana. Un fuerte abrazote para mi mamá y para mi abuela y mi tía Imelda. Les mando un abrazo. Feliz cumpleaños. Pásenla chingón. Todo de parte de su persona favorita, que soy yo. Y bueno, después de enviar estos afectuosos saludos, ¿de qué les voy a platicar el día de hoy? Este viernes sabroso de octubre, donde está ahorita desde donde estoy grabando nubladito, con una vista perfecta de los arbolitos moviéndose de un lado a otro. Hoy se me antoja platicarles sobre varias cositas y una de ellas es sobre ese miedo que a veces le tenemos a las muñecas o a los monos. Honestamente, a mí nunca, pero nunca me han gustado las muñecas. Y a mi mamá le fascinan. Si por ella fuera, me hubiera atascado de muñecas todo mi cuarto, pero a mí nunca me han gustado. Y recuerdo que mi mamá tenía una de las de todas las muñecas que tenía, una era su favorita. Yo no sé, la neta, hasta la fecha no logro entender qué le veía esa pinche mona, porque la neta sí estaba bien siniestra, la desgraciada. Fíjense bien, traté de buscar una imagen, más o menos para que se dieran una idea. No encontré de la mona exactamente, pero la que van a ver en pantalla es muy similar a la que tenemos en casa. Tengo una foto con esa mona, pero está en casa de mis papás. En la primera oportunidad les prometo que voy y la rescato y la subo, nomás para que se den una idea y me van a entender de por qué decía yo qué chingón le ve a esa mona a mi mamá. Era una muñeca más o menos de 15 centímetros, morenita, de ese plástico bueno, del plástico ese duro. Tenía el cabello un corte como de honguito y era un cabello como tipo miel, como tipo así cafecito, y los ojitos traía un vestidito de mezclilla y tenía unos ojitos de esos que se abrían y se cerraban, y si sangoloteabas así la mona pues se temblaban, ¿no? Los ojitos con unos pestañones, y la cara era más o menos, yo siempre la asocié con el Chucky. La cara era muy similar a la del Chucky, así era como los pómulos muy levantados, tenía pequitas y una naricita así muy, muy definida, con una boquita así chiquita. Pero lo extraño era que tenía una pinche mirada bien tétrica, bien escalofriante la mona. Incluso en la foto se alcanza a ver que está la mona así de frente. Estoy yo así, toda sonriente, toda bonita, así chiquita. No sé qué me pasó, dice mi papá. Bueno, en fin. Y la mona se ve de fondo, pero no se le ven los ojos. Los cabellitos del corte de hongo hacían que formaban una sombra que le tapaba los ojos. Entonces era como si la mona te estuviera viendo por debajo del cabello, pero no se le veían los ojos, solo se veía una sombra. Y no, hombre, me sacaba unos pinches sustos. Y ya de grande yo me acuerdo que a mi mamá se le ocurría acomodarla en ciertas partes del cuarto así para que se viera bonita, disque bonita. No, ya me andaba en las noches porque a mí me gustaba dormir sola en mi cuarto desde niña y con los focos apagados y todo. No, pues ya se han de imaginar cuando al fondo de la oscuridad veía la mendiga mona mirándome. Literalmente yo sentía que me perseguía con la mirada, que se movía, pero nunca vi nada, era mi percepción. Pero o sea, sí conozco personas que les ha pasado cosas con los muñecos, con las monas. Yo era puro miedo de verla, porque la pinche mona sí daba miedo. Pero me estoy acordando que cuando yo estaba en la secundaria tenía una amiguilla por ahí que me llegó a contar su experiencia con una muñeca. No sé si recuerden estas monas que vendían antes, no sé todavía si las siguen vendiendo, yo me imagino que sí. Unas muñecas de plástico más o menos del tamaño de una niña. Voy a poner unas en pantalla para que las
para que más o menos asocien a qué me refiero con estas monas y tengan la idea de cómo son. Entonces mi amiga tenía una muñeca de estas con su vestidito y todo el show. Yo siempre me la imaginé con un vestidito azul cielo, así como la que voy a poner en pantalla, y con su cabellillo ahí largo, ¿no? Y su sonrisita maquiavélica. Entonces esta niña decía que le daba mucho miedo estar cerca de esa mona porque se movía. Pero me lo contó de una forma así como, yo recuerdo que de una forma así como muy quitada de la pena. Sí, dice, la mona se mueve. Y yo, chinga, ¿cómo que se mueve? Y ella me platicaba que por las noches la muñeca de repente estaba en su cuarto, en algún sitio en particular, y que de repente se daba cuenta que ya estaba en otro lado y que nadie había entrado al cuarto, que nadie la había movido y pues ella tampoco. Entonces, cuando se empezó a percatar de que esta muñeca se trasladaba del lugar, la empezó a sacar de su habitación porque le empezó a generar pues miedo, obviamente. Pero resulta que en una de esas se dio cuenta pues que ella, cuando se metió a dormir, sacó la mona del cuarto, la puso en la sala, no recuerdo dónde diablos me dijo que la había puesto, y se fue a su cuarto bien a gusto. Pero resulta que al día siguiente la mona ya estaba a un ladito de su cama, paradita ahí con ella. Y que no recuerdo si le preguntó a su mamá o algo, pero que anduvo haciendo ahí sus averiguaciones de que quién chingados había metido a la mona a su cuarto para asustarla. Pero pues no, nadie la había metido a su cuarto. Yo la verdad en ese momento, cuando me estaba contando, sí me dio mucho miedo. Y sí dije, ¿cómo puedes convivir con esa cosa en tu casa? O sea, ¿por qué no la tiras? ¿Por qué no la regalas? ¿Por qué no haces algo con esa mona? O sea, yo no podría convivir con esa cosa dentro de mi casa. Perdí contacto con esta amiga después de la secundaria, ya no la volví a ver nunca jamás. Y no sé qué onda con ella en estos momentos de su vida, y tampoco supe qué pasó con la mona, y en aquel entonces ni quise averiguar, ni quise ir a su casa a conocer a la mona, la neta. Pero eso me contó. He visto en videos de YouTube que de repente han subido unos videos muy famosos de una mona muy parecida a este tipo de muñecas, o parecida a esta de la que les platiqué ahorita, que camina sola. Es una señora que tiene una muñeca que la agarras de las manos como si trajeras un niño chiquito cuando empieza a caminar, cuando empieza a dar sus primeros pasos, y la mona se mueve, empieza a caminar dirigida por ti o por quien la tome, pues. Pero hay personas con las que dice la señora que con ellas no se quiere mover, y agarran a la muñeca de la mano y pues no, tiesa la mona, no se mueve, y con otras personas sí la toman de las manos y la hacen caminar. ¿En qué consistirá? No sé, tengo mis dudas de que a lo mejor agarras la muñeca y le sabes el movimiento para que mueva los piecitos, o no sé si de verdad algo tendrá ahí la chiquilla esta que pues esa energía rara haga moverle los pies. Quién sabe, búsquenlo en YouTube, la mona que camina. Y hay otro tipo de muñecas que también me dan mucho pendiente, la neta, que son de baterías, unas monas que ahorita y todo el tiempo desde que salieron, son muy famosas porque te dicen, mamá, quiero comer, cosas de esas, o lloran. Ay, no, yo me acuerdo que tenía una muñeca que tenía una bocinita adentro. Lo supe porque después la descuarticé y le saqué la bocina. Yo quería saber qué tenía adentro la mona. La mona me valía madre. Yo quería saber por qué chingados lloraba. Y tenían una bocinita con un disquito, y era como un tocadiscos, pero en miniatura. Un tocadiscos de agujita así chiquito, y un disquito como de acetato, pero también en miniatura. Y así producían el sonido del llanto. No, hombre. Pinches monas escalofriantes. De repente escuchabas a mitad de la noche. ¡Ingaso! Y peor si se le estaba acabando la pila, güey. Si se le estaba acabando la pila, era un cuñá, pero bien tétrico, así como de... Ay, no, bien feo esa madre. Entonces, la hija de una amiga aquí en Tepic
tenía una mona de esas cuando estaba chiquita. Y mi amiga me platicó que la mona estaba bien rara, que le tenía mucho miedo. Porque de la nada empezaba a hablar la chingada mona. O sea, estaba ahí tirada, nadie la pelaba. Y de repente que decía, mamá, dame de comer o algo así. Y mi amiga volteaba y se le quedaba viendo a la mona. Y la mona pues ahí, o sea, olvidada, la pinche mona. Y que un día le dio mucho miedo porque dice que iba pasando por el cuarto, no sé cómo estuvo, que le pasó lo mismo, que la escuchó hablar a la mona y se acercó, le dio curiosidad y se acerca con la mona y le pasó como en la película como a Landy con el Shocky. Agarró la mona y se dio cuenta que la mona estaba apagada. No, pues mi amiga agarra la mona y corre para el patio. Dice que estaba cayendo un tormentón de aquellos y que avienta la mona, la jondea para el patio y la mona cae y empieza a hablar. Y empieza a decir, mamá, que sabe qué, que llore y llore. No, mi amiga bien cajeteada. Dice, pa, tú jamás le volví a comprar monas de esas a la chiquilla. O sea, imagínate qué pinche miedo. Dice que pues ya posterior a eso pues dije, no se descompuso la mona con el agua. Estaba apagada, me dice la pinche mona y hable y hable. Y ya dice que cuando se cambió de casa, porque ella rentaba, ella se muda mucho de lugar, o se mudaba, no sé, perdí contacto con ella. Dice que la dejó ahí en la casa que deshabitó y ya no supo más de esa mona. Otra razón más para que no me gusten esas chingadas muñecas a mí. Menos ahora que estoy siendo educada por las películas del Conjuro y que sé que las monas pueden ser poseídas por un demonio que te puede ahí estar sacando cada pinche susto. Y bueno, también cuando estaba planeando hacer este podcast sobre las muñecas y los monos, recordé que cuando estaba en la universidad tenía una amiga que tenía un monito en específico, era un troll. Yo sé perfectamente que el tema de los trolls y los duendes y los chaneques y todo esto es punto y aparte, pero lo quiero mencionar aquí porque para mí pues en aquel entonces, y pues es un mono, ¿no? En aquel entonces era un mono, un muñequito, no tenía mucho conocimiento con respecto a los trolls y todo ese rollo. Entonces me acordé de este muñequito que recibía el nombre de Bilbo. Primeramente le quiero mandar un saludo a mi amiga y te agradezco infinitamente que me hayas permitido hablar de Bilbo. Y ahora que me comuniqué con mi amiga para preguntarle pues si me daba chance pues de mencionarle, también no perdí la oportunidad de preguntarle, oye, ¿y últimamente te ha pasado algo con Bilbo? ¿O recuerdas alguna historia que pues te haya pasado? Y me dice, no, es que ya no lo tengo, desde hace mucho tiempo Bilbo pues no está, desapareció. Ella comenta que cree que su mamá lo tiró porque no le daba buena vibra, que sentía pues algo extraño, me imagino, cuando miraba al monito, porque la neta no era muy bonito, era así como un monstruito en miniatura con los pelos parados, me acuerdo. Y pues sí, daba pendientito, daba miedillo. Me imagino que por eso lo tiró. Y mi amiga dice que solamente recuerda que le daba semillitas de girasol y agüita para que tomara en las noches, y le pregunté que si en algún momento ella había hecho un ritual de activación o algo pues porque se supone que para activar un troll pues tienes que hacer un ritual, pero dice que pues no, que en su momento investigó y todo eso, que tenía algo que ver con la luna llena y bla bla bla, pero que nunca hizo un ritual de activación, pero que sí de repente se daba cuenta, o bueno, que le decían las personas que vivían ahí o los amigos o incluso su mamá, que de repente se escuchaban ruiditos extraños, que cosas de tamaño pequeño se movían de lugar, o bueno, se daban cuenta que las cambiaban de lugar, que por ejemplo, supongamos, si dejabas una llave en una parte de la mesa, pues aparecía en otro, o sea, cosas pequeñas que sí se movían de lugar. Entonces, supongo que por eso su mamá lo tiró. Y es que independientemente de que si mi amiga haya hecho un ritual de activación o no, pues supongo que esas figuritas, esos monitos, pues ya vienen con cierta carga energética. Quiero creer. No sé la historia, no sé cómo lo adquirió,
pero sí he sabido de muchos duendes o muchas figuritas, muchos trolls que ya vienen con cierta carga. Entonces supongo que pues había algo por ahí también, aunque ella dice que nunca lo vio que se moviera. De cualquier forma, esperemos que Bilbo haya pasado a mejor vida. Y entre otras noticias, tengo otra pequeña historia por ahí que tiene que ver con un mono, y esta es súper reciente. Resulta ser que el otro día estaba platicando con mi comadre. Yo creo que sí la recuerdan, mi comadre Has, con quien grabé un podcast hace como dos capítulos más o menos. Pues me comenta que mi comadre llevó a mi ahijadita al médico porque se sentía un poquito mal, tenía temperatura y todo este rollo, y llegaron ahí con la pediatra. Entonces en lo que la pediatra pues estaba ahí interrogándola y todo este choro, pues ahí ya saben, los consultorios infantiles muchas de las veces tienen un recovequito o un espacio para niños donde están los juguetes, donde se puedan pues entretener en lo que la doctora platica con los papás. Entonces dice mi comadre que atrás del escritorio de la doctora, en una esquinita más o menos, hay una especie de tipi o carpita de circo. Dice ella, es tipo así como una casita de campaña, pero tipo carpita de circo. Entonces que adentro ella alcanzaba a ver que había juguetes, monos de peluche, todo este asunto para los niños. Y dice mi comadre que alcanzó a ver un dinosaurio, el peluche de un dinosaurio, Tiranosaurio Rex. Y que la primera vez que lo vio, pues estaba volteado de un lado, o sea, como viendo hacia la pared, por decirlo así. Y en lo que parpadea y voltea y habla con la pediatra, mi ahijada se encamina hacia allá y voltea a mi comadre de nuevo, y el dinosaurio, o sea, voltea a ver a la niña, pero se cruza la vista con el dinosaurio nuevamente, y el dinosaurio ya estaba volteando hacia otra dirección. Le pareció extraño, pero dijo, quién sabe. O sea, no le tomó importancia a ver el muñeco posicionado de una diferente manera. Lo que sí se preguntó por segundos es de, chingado, se movió? Porque pues la niña todavía no llegaba hacia donde estaba el peluche y no había más niños ahí. Total, que pues X. Se volvió a dirigir la mirada hacia la pediatra. La niña ya estaba rumbo hacia esa carpita cuando de repente empieza a llorar, pero que no era un llanto como si se hubiera golpeado, como si se hubiera caído. O sea, ella volteó rápido cuando escuchó a la niña quejarse y dice que era un llanto de esos como cuando alguien peleaba con ella, como si lo hubieran empujado, un llanto como de susto, como de miedo, así de ay, como que hay ahí. O sea, ella alcanzó a identificar eso. Entonces le dijo, ¿qué pasó, hija? Y la niña se va con su mamá. Y entonces su mamá le dice, ¿qué pasó, hija? Y que la niña apuntaba en dirección a la carpita, a donde estaba el muñeco, que apuntaba y tenía así como que una expresión extraña. En la interpretación de los gestos de la niña y de la forma del llanto, pues dice mi comadre, yo percibí como si estuviera quejándose de algo o como si estuviera acusando a alguien, y apuntaba hacia donde estaban los muñecos. Entonces que la pediatra se le quedó viendo de una forma muy curiosa, y mi comadre así también cruzaron miradas, y no sé cómo estuvo que le preguntó, como si hubiera fantasmas aquí o algo así, y al ver que la pediatra se quedó como callada, en silencio, dijo, no, ¿sí hay? O algo así le preguntó. Entonces que la pediatra le dijo, es que esto ya había pasado antes. Chinga, ¿cómo? Sí, dice, con otros pacientitos que han venido, ya me ha pasado la misma situación, que dicen los niños que ahí adentro, en esa casita, en esa carpita, hay una niña que los asusta y que pelea con ellos. Que incluso uno de sus pacientitos, cuando se lo iban a llevar, cuando terminaron la cita y todo, el niño ya más grande ya hablaba y todo, que le dijo, espérate mamá, le dijo a su mamá, espérate mamá, voy a despedirme de la niña. Y que la mamá le dijo, ¿qué niña? La niña que está ahí, y que le decía adiós. Decía adiós en dirección hacia donde estaba la carpita y los juguetes. Y pues mi comadre se quedó de chin. Entonces el dinosaurio sí se movió, o lo movieron.
y que agarra a la niña cuando ya se iban a retirar y que le dice, vámonos hija, despídete de la niña y dile que ahí se quede. que la pediatra le dice, no, llévensela, no, ¿cuál llévensela? Dijo mi comadre y salieron en friega al consultorio. Y pues con esto me queda mucho más claro que también esas cosas o los espíritus, los fantasmas, las energías, lo que sea, pues mueven a los muñecos, los pueden agarrar, los pueden hacer como sea y se pueden transportar por medio de ellos. Anabel me lo ha enseñado. Y posterior a esto, y ya para finalizar este podcast del día de hoy, que una disculpa porque lo subí un poquito tarde, pero es que pues las múltiples actividades no me dejaban. Me estoy acordando ahorita que cuando estaba niña tenía unos vecinitos con los que jugué pues toda mi niñez y que crecí con ellos. Y me estaba acordando que me contaron ellos una historia de los famosos pitufos. No sé si se acuerdan. Bueno, qué tontería preguntar si se acuerdan. Claro que se acuerdan, los pitufos son los pitufos. Entonces, andaba muy de moda contar la historia de estos pitufos y resulta que me la contaron porque mi mamá en aquel entonces me compró uno. O sea, se les ocurre platicarme la historia de miedo de los pitufos cuando me acababan de regalar uno. Gracias. Y bueno, de lo que me acuerdo más o menos, porque les estoy hablando de años que me contaron esta historia, me dejó traumada. Yo recuerdo que me decían que se trataba de un niño que tenía de muñecos a los pitufos y que por las noches se daba cuenta el niño de que se bajaban del estante donde los tenían acomodaditos y caminaban y hacían su desmadre en el cuarto, tiraban cosas, incluso se salían del cuarto y hacían desmadre en la cocina, en la sala, donde sea, y que al niño lo regañaban o le echaban la culpa porque él era el que hacía, decían que él era el que hacía las travesuras y que el niño decía, no, es que son los pitufos, ¿cómo chingados van a ser los pitufos? Y la madre, ya saben, este asunto de que cuando los niños dicen algo y no le creen y la madre, todo un tema. Entonces, que así pasó, que todas las noches pasaba lo mismo, que el niño ya tenía mucho miedo y resulta pues que al niño nunca le creyeron sus papás, hasta que un día los papás se dieron cuenta que al amanecer el niño nunca salió de su habitación. Entonces que pues fulanito no salía, que no ha despertado, que se había dormido, que esto es muy raro, y que cuando se asomaron a su habitación resulta que el niño estaba muerto y que tenía muchos rasguños en la cara y que todo el cuerpo rasguñado y pues sin vida, ¿no? Y que los pitufos pues que estaban allí alrededor de él y tenían pues que sangre en las manos y cosas de esas, más o menos así me acuerdo que me lo contaron, y que posterior a eso los papás volviéndose casi locos se salieron de la casa y quemaron la casa con todo y pitufos adentro y con todo y niño adentro. O sea, es una historia bien locochona. Ahorita que la cuento y que me estoy acordando me pongo a pensar en esto y digo, no manches, me tenían muerta de miedo aquel entonces. Y nunca mi cerebro carburó en el cómo es que quemaron la casa. Porque hay una parte muy importante que me decían y recalcaban. Y después de que quemaron la casa y quedó en ruinas y todo, la casa se volvió a construir. Y yo, no manches, qué miedo a la bestia. O sea que la maldición es eterna, los pitufos siguen ahí. Ay no, discúlpenme que me esté riendo de esto, pero en aquel entonces neta que me tragué esa historia y me daba mucho miedo, porque ahorita me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que quemen una casa, se derrumbe y todo, y que al día siguiente vuelva a estar ahí la casa con tus pitufos adentro? O sea, obvio que no es cierto. O quién sabe, no voy a subestimar estas historias porque luego digo que algo no es cierto y me andan pasando cosas bien raras. Entonces, mejor lo dejo así, pero eso me contaron de niña y ahorita me da mucha risa que me pongo a recordar. Pues la neta, en aquel entonces sí me daba un chingo de miedo y por su culpa encerré a mi pitufo por muchos años en el closet y no lo dejaba salir. Pero así fue esta historia que me contaron en aquel entonces. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar a este podcast. Te agradezco mucho la atención brindada, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de acompañarme para escuchar pues cosas bien locas que de repente me cuenta la raza o que yo me acuerdo que me pasaron. Pero pues que para mí la neta es bien entretenido hacer este tipo de podcast. Espero que para ti también sea entretenido escucharme.
Y gracias a mis fieles seguidores que están al pendiente, que hoy recibí un mensajito por ahí. Te mando un beso y un saludo, un abrazo muy fuerte, hermana mayor. Dulce Nieblas, que nos escuchas por allá, el Nogales, Sonora. Gracias por estar al pendiente, por tus mensajes, por seguirme en todas las locuras aquí a tu hermana menor, triunfando como siempre. Muchas gracias. Aquí está el podcast. Lo prometido es deuda. Y bueno, como dijera mi amiga Citlali, descubrí que escuchar tu podcast no me da miedo y por fin puedo escuchar algo o historias sobrenaturales y de fantasmas sin sentir el miedo. Pues sí, le digo, lo cuento riéndome todo. Pero a veces me río de puro miedo, raza. No es porque me burle, sino porque a veces de miedo y de no saber qué haría yo en esos momentos, pues me agarra el ataque de risa. Y bueno, recuerda que si tienes algo que contarme, una historia, nunca minimices lo que te ha pasado, porque de repente me dicen por ahí, ay, es que a mí me ha pasado algo, pero no es como para que lo cuentes. ¿Cómo no? Aquí todo se cuenta, señoras y señores. Y ya saben, le dejo mi correo al final del video y también en los comentarios, larachel.cuenta@gmail.com. Mándame tu historia, con gusto la estaré contando. Nos vemos el próximo viernes, que la pasen bonito, buena vibra, buena vida. Hasta pronto.